¡Soy inocente! Decían y especulaban. Está deprimida. ¿Depresión? ¡No me conocen! ¡Jamás! Eso es para los perdedores. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. No me interesa si se perjudiquen 10.000, 20.000, 100.000 personas. No va. Entonces dicen, 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Sí, juro. Ya, ¿qué es lo que quieren? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente? ¿Por qué se demora tanto? Ya votamos, pues ya. ¿Por qué ya no presentó ahorita, digamos, el cierre del Congreso? ¿Por qué demora tanto? ¿Que le tiemblan las piernas? ¿Tú crees que Venezuela es una democracia? Que no hubo un golpe de Estado, por lo tanto no califica como una dictadura. Las discusiones se adaptan verticalmente sin todas las informaciones. Deben tener en cuenta que yo los designé a ellos a dedo. Nunca reclames nada, para que no crean que mi deber tuvo precio. A estas alturas, para nadie debe ser un secreto que Perú es un país centralista. La concentración es la aglomeración de las actividades económicas de la capital y de los trabajadores en determinados espacios geográficos, lo que lleva a la concentración del poder económico en algún lugar. La concentración es más bien un fenómeno institucional y político que consiste en la acumulación de capacidad de decisión política e institucional en los niveles altos de gobierno o de la empresa, es decir, aglutinación del poder político. Ante eso tendríamos que preguntarnos qué se tiene que hacer. Algunos podrían decir se tiene que descentralizar. Entonces la pregunta es ¿qué clase de descentralización? ¿Los políticos limeños estarían de acuerdo en crear un nuevo capital? ¿Quiénes serían los principales opositores? De ser que se logre un consenso para cambiar de capital de Perú, ¿dónde se situaría? Para responder esta pregunta, lo separaré en tres partes. La primera será el peso económico de Lima con el resto de Perú, donde las provincias son colonias de Lima. La segunda parte serán los problemas de Lima como ciudad. Y tercero, el peso de la geopolítica y de la clase alta en Lima. En más de 484 años, en particular en las últimas décadas, la población en la capital de Perú ha crecido vertiginosamente y con ella su economía. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la producción de diversas actividades económicas representan al 2017 el 45,9% del Producto Bruto Interno del PIB en Perú. El crecimiento poblacional de Lima fue vertiginoso a partir de 1920. En 1950, la ciudad tenía 1.006.837 habitantes. Y para el año 2000 pasó a tener 7.402.239. Al 2018, el 29% de la población peruana se concentra en la capital, en contraste con la participación de 4,7% que tenía en 1990. Esta concentración de poder comenzó desde la llegada de los españoles, pero más específicamente en la era de la República. El problema es que una ciudad toma decisiones de gasto y de inversión teniendo como referencia el mercado de Lima metropolitana, sino también porque las principales decisiones políticas y estatales se toman teniendo en cuenta que el gobierno nacional asentado en Lima, que debe atender prioritariamente al 35% de los electores que viven en esta ciudad. Aproximadamente un tercio de la población vive en una sola ciudad y la mitad de la población se concentra en la costa. Claramente el poder electoral se concentra en la costa, mientras que 2/3 de la población son provincianos y un peso electoral que supera el 50%.
Eso quiere decir que si los provincianos se unen para conseguir su autonomía política e económica, claramente tienen superioridad poblacional e electoral, pero solo unidos, separados son muy débiles. Esta situación ha llevado que el Estado peruano trate de suplir con el gasto público este desequilibrio comercial. El problema está en que los provincianos son muy dependientes de los limeños, donde las provincias se han convertido en colonias de Lima. Frente a un panorama así, son pocas las opciones para buscar soluciones capaces de resolver el problema de la desigualdad productiva entre regiones, entre ciudades, entre el campo y entre Lima y el resto del país. Por una parte, los políticos provincianos desean autonomía política, pero los políticos limeños sí desean cambios, pero no con autonomía política. Es decir, por una parte tenemos la propuesta de un Estado federal y por otro lado, un Estado centralista. No confundir Estado federal con Estado confederado. Y usted me preguntará, ¿qué es un Estado federal? Es una forma de organización política descentralizada, con un Estado central y distintos entes territoriales autónomos que se relacionan conforme a lo dispuesto en una Constitución federal. En ella se establece cómo se contribuyen las competencias entre las instituciones centrales y las territoriales. En palabras más simples, cada región puede crear leyes según su condición o necesidad. Es decir, cada región o incluso cada provincia podría tener un congreso y estos congresos están limitados por la Constitución y las leyes promulgadas por el Estado federal. A comienzo del siglo, como también en el gobierno de Fujimori, estos temas fueron hablados y tocados. Para que sea una idea, en 2008, una de las propuestas más discutidas fue la propuesta de convertir a Puno en un estado federal autónomo, planteada por el presidente regional Hernán Fuentes. Es todo un proceso, pero se está avanzando para que las regiones adquieran mayor autonomía. En otros países funcionan los estados federales y no tiene nada de malo eso. ¿Acaso no funciona así Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y otros países? No es un delito plantear una alternativa o una propuesta que puede ser buena o mala. Yo no estoy diciendo que busco que Puno sea una república independiente, expresó. Entonces las críticas llovieron desde todos los sectores. El secretario técnico de la Asociación Civil Transparencia, Percy Medina, dijo: tan absurdo como plantear esquemas federales sería pasar de la república a la monarquía. El federalismo no está en nuestra tradición, ni tampoco hay instituciones o élites en condición de sustentar el federalismo en Perú, declaró a Agencia Noticias Andina. Sin embargo, el representante de la transparencia reconoció que el proceso de descentralización aún no había logrado erradicar el centralismo que existe en perjuicio de las regiones. Pero esta idea de un Perú federal no es reciente. El 2 de mayo de 1896, el militar Mariano José Matueño y el prefecto coronel Ricardo Seminario y Aramburu, este último compañero de Piérola, proclamaron el Estado Federal de Loreto como primer paso para la instauración de un sistema federal. El 8 de mayo se juró la Constitución Provisional del Estado. En su artículo 1 decía: el Estado de Loreto es parte integrante de la República de Perú. Artículo 6. La capital del estado será Iquitos. Artículo 7. Los derechos y garantías son los mismos que otorga la Constitución de Perú. El movimiento federal se extendió hasta las ciudades de Yurimaguas y Boyomamba. 2 de junio, estableciéndose una organización política y creando cargos públicos. En Lima se enteraron del movimiento loretano. El 18 de mayo llegaron noticias desde Río de Janeiro, transmitidas de Para, que daban conocimiento de cambio político en Loreto. El reciente presidente Piérola organizó 3 expediciones, 2 de ellas irían por tierra, uno desde Chiclayo hasta Cajamarca y luego por el río hasta Moyobamba, otra por el ferrocarril central y el río Pichis y la tercera por mar en la cañonera Constitución con 292 hombres para atravesar el estrecho de Magallanes y remontar el río Amazonas el 29 de junio. Esta última no llegó a tiempo. La revolución sería aplastada, derrotada por la expedición terrestre. Carente de apoyo popular, el 16 de julio de 1896 se recibió la noticia de que los líderes de la revolución federalista habían huido del país.
Recientemente en 2016, el presidente regional en Loreto, en ese entonces Fernando Meléndez, anunciaba que pediría un referéndum para iniciar el proceso de independencia para la región de Loreto del Perú. En una entrevista para Radio Exitosa, Meléndez dijo que el presidente Ollanta Humala no muestra interés en atender los reclamos del departamento. Loreto va a tomar decisiones históricas en estos días para determinar su destino, porque no vamos a sacrificar un pueblo que durante años ha representado al Perú no solamente con su riqueza del petróleo, sino por su espíritu patriota, manifestó en entrevista con Nicolás Lucar para Radio Exitosa. Así el gobierno regional expresó su pesar por la actitud pasiva que ha tenido en ese entonces el presidente Ollanta Humala. Si el gobierno central no nos escucha en una mesa de diálogo, estaremos decididos a solicitar un referéndum y ver la posibilidad de ir por otro camino, aseguró. En la imaginación de los provincianos está que sus autoridades están atados de manos y pies, es decir, los provincianos ven Lima como una continuación del virreinato del Perú, en el que las provincias son colonias de Lima. Pero supongamos que son delirio de grandeza de los provincianos. Algunos dirán, los limeños son la raza superior, y otros dirán, el centralismo es el mejor modelo para el Perú milenario. Actualmente, el mundo entero está haciendo frente a una pandemia sin precedentes. Los niveles de contagio son altos y aún se espera encontrar una vacuna que le ponga freno al COVID-19. En ese contexto, las medidas aconsejadas varían según el país que se trate, pero el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos está entre las recomendaciones que más se repiten. Y usted se preguntará, ¿dónde está el problema? A partir del 16 de marzo de 2020, cuando el coronavirus llevó a declarar el estado de emergencia en el país, los gobiernos locales comenzaron a entregar agua en asentamientos humanos sin costo. Lima es la ciudad de América Latina con menor capacidad de almacenamiento de agua por habitante. 35 metros cúbicos por habitante versus 135 metros cúbicos de Santiago de Chile o 123 metros cúbicos de Bogotá. Según un estudio del Banco Mundial, estima que las condiciones actuales, Lima solo podrá soportar un año con una temperatura de lluvias bajas. Lima es la segunda capital más desértica del mundo después del Cairo. Sus lloviznas apenas alcanzan los 9 milímetros al año, según un estudio de riesgos hídricos de la organización Aguafondo, una cantidad insuficiente siquiera para llenar un vaso de agua. En este territorio tan árido como extenso viven casi 10 millones de personas, un tercio de la población de Perú, y se genera alrededor de 50% del PIB nacional. La falta de acceso a agua, la calidad para las familias más pobres, constituye un peligro en el contexto del cambio climático y aún más en el actual escenario del COVID-19. La capital depende de 3 ríos para abastecerse, Rímac, Chillón y Lurín, y de un sistema de pozos subterráneos que se encuentran sobreexplotados. Este agua es insuficiente para la demanda de Lima. Se complementa con recursos de 19 lagunas y 3 reservas ubicadas en la parte más alta de la cuenca a más allá de 155 kilómetros de Lima y sobre los 4.480 metros del nivel del mar. Según cifras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 3,3 millones de personas carecen de acceso a agua potable y 7 millones a los servicios de alcantarillado en todo el Perú, lo que supone además el incumplimiento del 6º objetivo del desarrollo sostenible de la ONU. Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el acceso de servicios de saneamiento para todos. Las reservas, sin embargo, no alcanzarían para afrontar sequías con las que ha experimentado Brasil y Chile. Resumiendo, Lima está en una posición geográfica desfavorable. Es decir, cambiar de capital ya no es cuestión política, sino geográfica y las futuras condiciones de escasez de agua. Como ya conocemos, Lima tiene más de 10 millones de habitantes y la mayoría de servicios públicos ya ha colapsado.
En las últimas décadas ha crecido exponencialmente debido al aumento natural de la población, pero también al centralismo del país y a la inmigración que no se detiene. Ello ha ocasionado el aumento de la población en los conos que se refugian en casas levantadas sobre terrenos que no son aptos para la construcción. Ha sido un crecimiento desordenado, sin planificación, lo que hace que se traten de viviendas precarias que no ofrecen seguridad ni calidad de vida para los familiares. Las consecuencias de crecer sin planificación las padecemos diariamente: caos del sistema del transporte, escasez de ciclovías, falta de espacios verdes para estacionamiento vehicular, pérdida de áreas verdes. Más grande es el encarecimiento del agua por el mayor costo para la infraestructura del sistema. El crecimiento demográfico y la falta de planificación ha transformado el entorno urbano, ocupando zonas desérticas, degradadas o de antiguo uso industrial. La elaboración de un plan de desarrollo urbano determinará la viabilidad y el equipamiento de hospitales, escuelas, comisarías, entre otros servicios básicos que necesita la comunidad, explicó José Ignacio Pacheco, decano de la arquitectura de la Universidad Privada del Norte. Hablar de Lima es hablar de la misma odisea, puesto que no solo existe un solo Lima, está el Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Técnicamente Lima es un país-ciudad, entonces los políticos dijeron hay que construir nuevas ciudades. Pero eso sí, Lima sigue siendo el capital de Perú. En esta aventura de construir nuevas ciudades desde cero, hay dos que son una clara referencia. El 11 de septiembre de 2020 se aprobó mediante Decreto Supremo número 009-2020 el plan que define la hoja de ruta para la creación de la ciudad Bicentenario, una nueva zona al norte de Lima, a la altura del distrito Ancón, que apunta a convertirse en un nuevo modelo de gestión territorial sostenible y saludable para nuestras ciudades y ecosistemas conexos. La ciudad Bicentenario se levantará sobre más de 8.000 hectáreas en las que se construirá también el Parque Industrial de Ancón, principal polo industrial del Perú. Tendría un área residencial con capacidad para albergar más de 150.000 habitantes y una inmensa zona de vegetación que le sumará a Lima el equivalente al 60% de área verde pública que hoy tiene la ciudad. De acuerdo al proyecto, la ciudad Bicentenario implicará los siguientes proyectos estratégicos nacionales. El Parque Industrial de Ancón, que será el principal polo industrial del Perú, asentado en 1.338 hectáreas de terreno. 2. El núcleo logístico más importante del país, que aliviará el tráfico del puerto de Callao y que se conectará con el futuro puerto de Chancay. 3. Un área residencial de 280 hectáreas que albergará unos 115.000 habitantes. 4. Un área de 2.000 hectáreas para reforestación con reuso de aguas residuales tratadas que le sumarán aproximadamente el 60% de áreas verdes públicas que tiene actualmente la ciudad de Lima. Según anunció el gobierno peruano, en septiembre de 2020 se calcula que se invertirán $3.000 millones en la iniciativa, entre fondos públicos, privados y procedentes de organismos de cooperación. Sin embargo, este proyecto ambicioso no está libre de cuestionamientos, pues al menos 7 ministerios y diferentes niveles de gobiernos locales están involucrados en el proyecto. Por ello se teme que el proyecto termine entrancándose en la falta de ejecución, ausencia de presupuesto y mucha corrupción e ineficiencia. Por otra parte, tenemos una ciudad de construcción llamado Nueva Lima. Es el megaproyecto inmobiliario de 10.000 hectáreas mediante una inversión de $10 billones y una capacidad de albergar que se proyecta para recibir una población de 2 millones de personas que residirían entre Asia y Cerro Azul. Lo que es bueno señalar es que esta ciudad es de iniciativa netamente privada y de una única empresa que al parecer se gesta desde 2016 por la corporación Soya Sak, que promete una ciudad idílica al nivel de Dubái.
aunque los promotores aseguran, sin mostrar pruebas, haber cerrado contratos con empresas transnacionales para la construcción del centro financiero y su diseño arquitectónico con una compañía inglesa, así como acuerdos para obras de infraestructura que incluyen la construcción de una planta de energía solar, planta de captación y tratamiento de agua subterránea y un moderno sistema de tren eléctrico urbano con cabinas suspendidas. Aunque quedan serias dudas sobre su factibilidad y supervivencia, mientras los vendedores de lotes aseguran que el proyecto Nueva Lima estará completo en 14 y 16 años. Por el momento no existe sobre el área una construcción más allá de un pavimento y una fuente. A finales de 2018, el gerente de ventas de Nueva Lima, Jimmy Gallo, dijo: "Queremos que esta ciudad sea un gran jardín porque estamos volcando 40% de habitación urbana, 30% como todo el mundo estima, y un terreno de 500 metros que va a permitir construir una casa de 1 a 2 pisos, desde 100 metros hasta el 50% de la propiedad, y va a quedar 250 metros de zonas verdes para árboles frutales, zona de parrillas, ejercicios y garaje". Recientemente el gobernador regional de La Libertad, Manuel Yimpen Coronel, informó que representantes de la ciudad subcoreana han mostrado intereses en construir una ciudad ecológica e inteligente en el sector El Tablazo, distrito de Huanchuco, en la provincia de Trujillo. Se trata de LH Korea Land Westing Corporation, líder mundial en planificación y desarrollo urbano, que actualmente está haciendo la ciudad inteligente Nueva Santa Cruz en Bolivia, sobre unas 6.000 hectáreas, generando empleo para 145 personas en doble turno y en sus picos máximos de ejecución, e invirtiendo en primera fase $400 millones y al final 3.200 millones. En la reunión vía Zoom, Yimpen Coronel refirió que los funcionarios de la compañía coreana están interesados en El Tablazo por estar cerca al mar, ofreciendo infraestructura con tecnología de última generación y complejos residenciales con estilo de vida moderno, amplios espacios verdes, avanzado sistema de transportes, alta tecnología en seguridad y el uso de energía limpia y renovable. Asimismo, el gobernador también pidió que también consideren dentro de sus proyectos la ciudad satélite de Cosmomba, el nuevo parque industrial de Trujillo y un gran complejo agroindustrial donde se procesaría toda la producción agrícola para la exportación.
Ahora la pregunta es si es necesario una nueva capital. Mejor aún, ¿por qué la costa peruana concentra las ciudades más importantes? Y estas son las 5 ciudades más importantes de Perú. En el departamento de Lima, la ciudad de Lima tiene una población de aproximadamente 9.562.280, distribuidos a través de todo el largo y ancho de sus valles. En el departamento de Arequipa, la ciudad de Arequipa, con 1.008.290 habitantes y la tercera ciudad con mayor influencia turística al año, debido a su amplio legado histórico, reflejado en su arquitectura con funciones andinas y europeas. La provincia constitucional del Callao, con 994.494 habitantes, lo que lo posiciona en el tercer puesto como la más poblada del territorio nacional. También es una ciudad portuaria. En el departamento de La Libertad, la ciudad de Trujillo. Trujillo es la ciudad la cuarta más poblada de Perú, con 919.899 habitantes. El departamento de Lambayeque, la ciudad de Chiclayo, fue fundada en 1720 sobre las ruinas del Imperio Huari. Actualmente es la capital del departamento de Lambayeque y la quinta urbe más poblada de Perú, con 552.508 habitantes. Para que se haga una idea, a comienzo de 2019 se informaba que excluyendo a Lima, 48.1%, 5 regiones concentraban el 45.8% de la producción total del país, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Arequipa y Cusco son las regiones que lideran la participación en el Producto Bruto Interno, con 12.7% y 8.9%. Seguido por Libertad 8.6%, Ancash 7.9% y Piura con 7.7%. De esta manera tenemos que el PIB manufacturado se concentra en Lima con 61.2%, excluido la capital, Moquegua con 15.3%, destaca con el mayor nivel de producción y le sigue La Libertad con 12.5%, Arequipa 12.4% e Ica con 12.1%, que tiene un PIB similar. En palabras más simples, el Perú cuenta con 3 regiones naturales y se divide territorialmente en 24 departamentos, cuyo porcentaje de población no necesariamente es equivalente con la superficie habitada. En la región costa reside el 55.9% de los habitantes, en la sierra el 29.6% y en la selva el 14.5%. No obstante, la superficie territorial es mayor en la selva, con 775.353,84 kilómetros cuadrados, seguido por la sierra, con 353.988,94 kilómetros cuadrados, y la costa, con 150.872,82 kilómetros cuadrados. Es decir, la costa peruana concentra más de la mitad de la población, sin embargo, solo cuenta con 2.2% del agua que se produce en el país. Para el que no haya comprendido la necesidad de fundar un nuevo capital, ya no es cuestión de políticos. La población peruana se enfrenta ante 2 problemas. La primera es que Lima, la capital de Perú, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, alertó de una posible escasez del servicio de agua potable, según Iván Luchi, presidente SUNAS. Un escenario es una sequía hacia 2021, considerando ciertos patrones e información que se tiene. Pero no queremos alarmar a la población, porque así como puede darse la sequía, puede darse lloviznas intensas. Además, precisó que dicha falta de agua sería responsabilidad de Sedapal, pues no habría realizado las obras necesarias para prevenir dicha situación. En segundo lugar, está la densidad de la población, por ende, el peso político. Con esto me refiero que si esto no se cambia en unos 10 años, las principales ciudades seguirán concentrando población, por ende, un crecimiento desordenado de las ciudades. Eso quiere decir que la costa peruana seguirá concentrando el peso de la economía. Eso también quiere decir que las provincias en la sierra, en especial la selva, se enfrentarán ante serios problemas. El problema en este punto es netamente político. Si mañana fuéramos a un referéndum de crear un nuevo capital para Perú y convertir Perú en un estado federal, con total seguridad la población votaría sin pensar para aprobarlo. Probablemente usted se estará preguntando, ¿dónde está el problema? ¿Quiénes se opondrían?
El problema, como de costumbre, es el dominio del capital, es decir, los millonarios de Lima jamás aceptarían esta decisión. Pueden estar seguros que la CONFIEP movilizaría todo su poderío mediático. ¿Esto por qué pasaría? La razón es muy simple. Los miembros de esta institución jamás aceptarán perder poder y el peso político sobre el Congreso y sobre la presidencia, como también jamás aceptarán que el artículo 58 de la Constitución se reforme, es decir, que se prohíba la regulación de la economía, porque con el actual artículo los más beneficiados son los miembros de la CONFIEP y su representante político más confiable es Fuerza Popular. Y es así como los partidos políticos comunistas desean más poder en los políticos. De hecho, los comunistas proponen proteger la supuesta industria nacional. Con esto lo único que estarían haciendo es hacer más rico a los mismos de siempre, pero eso es otro tema. Los millonarios de Lima nunca, jamás aceptarán que se les quite el poder político. Y usted se estará preguntando por qué. Los políticos más importantes y la sede de la mayoría de los partidos políticos están en Lima, es decir, todos sus contactos están en Lima. La sede de las principales empresas está en Lima, es decir, todo está en Lima. Cambiar de capital significaría crear una nueva clase alta, es decir, nuevos millonarios. Por otra parte, los políticos dominantes de siempre jamás aceptarán un cambio radical, porque sus contactos también están en Lima. Los que siempre se han opuesto al federalismo son los mismos intelectuales, políticos y periodistas de Lima. ¿Y por qué iban a aceptar en esta ocasión cambiar de Lima y convertir Perú en un estado federal? Por el momento, ni un político manifiesta abiertamente convertir Perú en un estado federal. El único capaz es Antauro Humala, pero jamás llegará a la presidencia. La mayoría de los peruanos votan por los supuestos partidos políticos de la derecha, que en realidad son socialdemócratas, es decir, socialistas pero con democracia. Pero imaginemos que el país llega a un consenso de cambiar de capital y a la vez crear estados federales. La pregunta es, ¿dónde tendría que ubicarse la nueva capital? ¿Cuáles serían las dificultades y desventajas de un estado federal en un país como el Perú? La gran desventaja impera que la coordinación de diferentes ámbitos de gobierno, así como las municipalidades de jurisdicciones, puede llevar a problemas de cooperación, y estas a la vez pueden restar afectividad entre los mismos gobernantes. ¿Qué creen que pasaría en un país como el Perú? Un país milenario, una de la civilización en este lado del mundo. Así pues, actualmente Perú es uno de los países con mayor diversidad cultural y lingüística, con 55 pueblos originarios o indígenas, 47 lenguas originarias que son habladas por más de 4 millones de personas en la costa y en la sierra y la selva. Perú también es uno de los países con gran diversidad biológica, lo que lo ubica entre los 5 primeros países con mayor diversidad del mundo, albergando una gama de especies de flora y fauna en diferentes zonas de su territorio. Su variedad de ecosistemas presentes en valles, campas, desiertos, cerros y quebradas, picos neblados, grandes litorales con islas, cordilleras, bosques con una exuberante vegetación tropical y una amplia diversidad de suelos y climas. Con estos datos podemos concluir que Perú sería gobernado por pequeñas dictaduras populistas, es decir, anarquía. ¿Esto por qué pasaría? Sencillamente llegar a un consenso sería misión imposible. Algunas regiones serían de ultraderecha y otras ultracomunistas. Solo tenemos que ver cómo los alcaldes y gobernadores tienen contradicciones. Con el tiempo, algunas regiones más pobres y otras más ricas comenzarían a hacer la idea de separarse del resto del país. Es decir, las regiones más pobres o el estado más pobre culparía a la región más rica de su dificultad para crecer económicamente, y la más rica culparía a las regiones más pobres de por qué tiene que transferir recursos a esas regiones. La única manera de poner orden es con una monarquía constitucional. Sería algo como una monarquía constitucional federal. Cuando una disputa regional política surja, el emperador inca sería el encargado de conciliar ambas partes. Y si no se puede, el emperador tendría el poder de llamar nuevas elecciones. Además, que la población se sentiría más seguro ante los políticos encargados de crear leyes y gobernar el destino de cada estado federal.
Porque seamos conscientes, en el actual escenario o en 200 años de historia, los peruanos siempre nos hemos sentido indefensos ante los políticos. No importa si usted es de derecha o de izquierda, o si es liberal, eso no importa. La población, como en cualquier parte del mundo, siempre se siente indefenso, porque los políticos concentran el poder de tomar decisiones por encima de los intereses de la población. En países socialistas o comunistas, esta preocupación es aún mayor, como el caso argentino. Ahora la pregunta más difícil, ¿dónde se situaría la nueva capital? Claramente no puede ser ninguna ciudad de las actuales existentes, porque ello generaría discrepancia. Lo ideal sería que estuviera en el centro del país. Probablemente este sería el departamento de Pasco. El departamento de Pasco tiene 25.025.84 kilómetros cuadrados de extensión, con una población de 306.576 habitantes, y se divide en 3 provincias, las cuales son Pasco, Daniel Carrión y Oxabamba. Las provincias de Oxabamba se dividen en 8 distritos, las cuales son Oxabamba, Chondabamba, Constitución, Huancabamba, Palcazo, Posuso, Puerto Bermúdez y Villa Rica. El distrito de Puerto Bermúdez limita por el norte con el departamento Huánuco, por el este con el departamento de Ucayali, por el sur con el departamento de Junín, desde la integración con el límite de departamento de Ucayali hasta la naciente del río Azupizo, y por el este con las divisorias entre los ríos Palcazo y Pichis. Y usted me preguntará, ¿qué hay en el distrito de Puerto Bermúdez? Para eso tenemos que conocer un poco de historia y si tiene la suficiente agua para albergar millones de peruanos. Las primeras referencias del Valle de los Ríos Pichis y Pacchitia se remonta a 1726, cuando grupos franciscanos llegaron hasta las orillas del río Pichis con el objetivo de catequizar a los aborígenes. En 1742, motivado por los abusos y exacciones cometidas por los hispanos, se produjo la más probable rebelión indígena liderada por el caudillo Juan Santo Atahualpa, quien destierra toda presencia europea por casi 100 años. En 1890 se ordena la construcción de un camino previsional, Vía del Pichis, entre San Luis de Suaro y Puerto Tóquer. Al año siguiente se inicia la obra, bajo la dirección de los ingenieros Capelo y Pérez, con el objetivo de conectar al Perú con Europa, atravesando la selva con dirección al Atlántico. Una vez construida la vía Pichis, el ingeniero Joaquín Capelo, en un gesto de gratitud al presidente Morales Bermúdez, denominó al último tramo Puerto Morales Bermúdez, el cual, con el transcurrido de los años, los pobladores acordaron a Puerto Bermúdez, el mismo que fue elevado a categoría de distrito el 17 de junio de 1958, mediante decreto supremo número 13014, en el segundo gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche. La Asociación de Nacionalidades Achaninca del Valle Pichis, ANAP, es una organización indígena fundada el 18 de junio de 1987, ubicada en la cuenca del río Pichis, en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxabamba, en la región de Pasco. Está conformada por indígenas de Achaninca y cuenta con una población aproximadamente de 5.994, distribuidas en 66 comunidades y 30 sectores, es decir, la etnia más dominante en la zona son los Achaninca. En 1989 secuestran a Alejandro Calderón Martínez, el jefe máximo de los Achaninca, y su hijo organizó a los Achanincas para rescatar a su padre. Alcides Luis Calderón Martínez, ex alcalde del distrito Puerto Bermúdez y ex jefe de las comunidades nativas, dijo: el 8 de diciembre de 1989, entonces el RMTA sacó a mi padre Alejandro Luis Calderón Espinosa, de 51, en ese entonces jefe de la ANAP, diciéndole que hay una reunión en la comunidad nativa de Villa Alegre de Chirichari, y desde aquella vez desapareció hasta la fecha. Al día siguiente se inició la rebelión de los nativos de diversas etnias. Unos 2000 nativos le declararon la guerra al MRTA.
En el momento lograron limpiar unos 80 sediciosos. Sus cadáveres nunca aparecieron. En su desaparición, los sediciosos huyeron. En 2013, durante una reunión de seguridad ciudadana que contó con la asistencia de diversas autoridades, el ex alcalde de Puerto Bermúdez y jefe Achaninca, Alcides Calderón Martínez, exigió que pese a haber pasado tiempo, se aclarezca el asesinamiento de su padre, jefe Achaninca Alcides Carrión, por parte de los integrantes del MRTA durante el enfrentamiento entre nativos y terroristas en el año 1999. Alejandro Calderón fue asesinado por el movimiento revolucionario Tupac Amaru y lo secuestraron para juzgarlo por un crimen que, según MRTA, ellos cometieron por entregar a Lobatón al ejército allá por el año 1965. Lo llevaron a Chanchayuya, lo juzgaron, lo encontraron culpable y lo ajusticiaron, aunque para los Achaninca este fue un secuestro. Alcides Calderón es vivamente recordado por haber organizado el Obayarite o Ejército Achaninca para controlar el territorio Achaninca y darle paz y seguridad a las comunidades. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cerca de 10.000 achanincas fueron desplazados forzosamente y 44 de sus comunidades desaparecieron a causa de Sendero Luminoso. Los achanincas habrían perdido entre 10 y 20% de su población durante el periodo del terrorismo. A finales de los 80, la selva central se convirtió en la zona de repliegue de los senderistas que se retiraban de Ayacucho. Puerto Bermúdez tiene 3 puertos actualmente. El segundo más importante es el puerto La Rampa. Puerto Bermúdez también tiene 3 cataratas y el más impresionante es la catarata Jariñani. La catarata tiene una caída de 170 metros y está ubicada en San Juan de Dios. Esta comunidad se encuentra a 3 horas y media de Puerto Bermúdez, también conocido como la ciudad geodécima del Perú. Pero no es la primera vez que un peruano piensa que la capital de Perú debe estar en el centro del país o en el lado de la selva. No solo porque la capital debe estar lo más cercano para sus habitantes, sino porque el agua se concentra en el lado de la selva. En 1984, el presidente Fernando Belaúnde creó en la selva de Pasco Ciudad Constitución, acompañado de una propuesta arquitectónica que guiaría el desarrollo de esta nueva ciudad. La idea no fue convertirla en una nueva capital, sino más bien en una ciudad importante de desarrollo de la selva central, propósito que no se ha cumplido. El resultado hoy es la de una ciudad abandonada, como tantas en la selva. En un sencillo estrato de madera, techado con hojas y plantas de la selva, el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry fundó la Ciudad Constitución, ubicada a orillas del río Palcazo, en la provincia de Oxabamba. La ceremonia se realizó ante 400 personas. Luego de izar el pabellón nacional y cantar el himno nacional, se firmó el acta de fundación. Posteriormente, un párroco oficializó una misa. En mayo de 2010, el Congreso aprobó la creación del distrito vía Ciudad Constitución. En la actualidad está habitada por unos 48.000 pobladores, entre colonos migrantes, aldea de miembros de congregación religiosa israelita, 8 comunidades achanincas y 3 llanesas. La ciudad de Constitución era parte de los planes de Belaúnde para poblar la Amazonía con migrantes, sin tener en cuenta a los pobladores originales ni sus derechos adquiridos, y así la ciudad de Constitución conectaría con la marginal de la selva. Cuando fue fundada, aún era más que un proyecto que una realidad, contando con instalaciones mínimas. El diseño original no prosperó y a pesar que la ciudad creció mucho después, la Ciudad Constitución nunca llegó a ser la capital de Perú o de la selva.
En cambio, sí se convirtió por largos años en refugio de narcotraficantes que fomentaron cultivos de coca y establecieron pistas clandestinas. La pregunta en este punto es, ¿los peruanos aceptarían como su nuevo capital que se sitúe en alguna parte del distrito del puerto de Bermúdez? Supongamos que después de una larga, pero muy larga discusión, los peruanos llegamos a un consenso. Nuevamente la pregunta surge, ¿de dónde saldrán los millones y millones para construir una nueva capital? En especial si llegamos a coronar un nuevo emperador. Consideremos que los peruanos nos encanta imaginarnos como el centro de la atención, puesto que la propia historia nos recuerda que somos y seguimos siendo la cuna de la civilización en este lado del mundo, aunque la era de la república es un desastre. Para el que no haya entendido, se tendría que construir una ciudad a la medida del ego del peruano, una ciudad que manifieste su prioridad militar, intelectual y económico. Caso contrario, los propios peruanos jamás lo reconocerán como su nuevo capital. Lo que yo sostengo es que los peruanos tienen una mentalidad de reconstruir su imperio, y si los políticos no satisfacen esa necesidad de ser una potencia militar y económica, olvídense de que cualquier reforma vaya a sobrevivir. Olvídense que los limeños se sometan a su nuevo régimen. Olvídense que la corona imperial sobreviva. Olvídense que vaya a haber estabilidad política, social y menos la económica. Los peruanos solo aceptarán cambiar de capital con la única condición que al fin Perú será imperio, como Dios manda.